Vamos a dar paso a nuestra mesa con el eje popular y ecológico. La moderadora será la profesora María de la Salud González Piñón y nos presenta el doctor Andrés Ávila Armella para una caracterización de la 4T. ¿Qué tiene que decir el marxismo sobre el contexto nacional? También nos acompaña el maestro Gerardo Reyes Rodríguez y la compañera Lorena Reyes Jerónima, hija del compañero Roberto Reyes Mesa, para que nos haga favor de una vez. Daríamos inicio primero con la ponencia del compañero maestro Gerardo Rodríguez González. Y en segundo momento estaría el compañero doctor Andrés Ávila Armella. Empezaríamos con en este tercer día del educador popular, que tiene que ver con el eje popular. Empezaríamos con el maestro Gerardo Rodríguez González, quien es titulado en normal primaria, titulado en normal superior, maestro en historia. Se desempeña como trabajo de derechos humanos con presos políticos, impulsa la lucha contra la desaparición forzada en diversas organizaciones del movimiento democrático independiente, de organizaciones populares a nivel nacional. El compañero Gerardo también fue impulsor de la CENTE en varios estados. También impulsa y participante del Frente Amplio para la Construcción de la Liberación Nacional, FAC-MLN. En este momento fue responsable de la Comisión de Derechos Humanos. Actualmente el compañero Gerardo es integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y del Comité Popular de Derechos Humanos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. La compañera Lorena Reyes Jerónimo también es hija del compañero Leobardo Reyes Mesa, que es preso político del Estado en estos momentos. Le damos la palabra al compañero Gerardo con la ponencia, correlación de fuerzas y poder popular. Yo al compañero Gerardo ya le marcaría más o menos los tiempos de en qué momento. Sí, cómo no, agradecemos. Bueno, agradecemos la fina atención a esta coordinación, al Comité Ejecutivo Seccional, encabezado por el profesor Benjamín, al Poder de Base, por esta invitación cordial. Comenzaremos por presentarnos como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Somos un esfuerzo político a nivel nacional que llevamos décadas impulsando la lucha por el socialismo. Una labor no fácil, muy compleja, con un proceso de reeducación en nuestras comunidades, con escuelas de formación política y con desarrollo de proyecto socialista en las Huastecas, en Veracruz, en Hidalgo, en Chiapas. Tenemos en la actualidad 5 presos políticos, 4 presos políticos en Chiapas, y en Michoacán el profesor Leobardo Reyes Mesa, del sector 9 de Educación Indígena, actualmente preso en el reclusorio de alta seguridad e impacto social número 1, aquí en Charo, Michoacán, a unos kilómetros de la capital Morelia. ¿Por qué encierran a los compañeros? ¿Por qué hay esta cuestión de presos políticos? ¿Por qué hay desaparición forzada en nuestro país? Por esta lucha ancestral ya contra la opresión, contra la miseria, contra la desaparición forzada, contra estas prácticas inhumanas de los gobiernos, de la burguesía, del Estado y del imperialismo. Actualmente, el profesor Leobardo Reyes Mesa, quien les manda un saludo combativo al magisterio democrático, cuyo esfuerzo y apoyo solidario lo hace resistir combativamente en esta cárcel de opresión
que impone el Estado burgués a luchadores de la talla del profesor Leobardo Reyes Mesa, de muchos conocido, impulsor de la CENTE, impulsor del sector 9, impulsor de la defensa de las tierras y de las comunidades agrarias, impulsor de una educación crítica, científica y popular, acusado falsamente por la empresa CEPSA, por el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, de delitos que no cometió, de delitos prefabricados. Les manda un saludo combativo y les dice que las rejas no detendrán ni callarán la lucha por la verdad. Las rejas no detendrán el paso a estas alturas indetenible por el socialismo. Él resiste y lucha de una forma combativa y la prisión no ha logrado doblegarlo ni lo doblegará. Les mando un saludo afectuoso, combativo y les agradece este apoyo y felicita a estos talleres en los que él pone toda su esperanza, porque son un rayo de luz de esa inmensa estrella roja que ilumina el camino hacia el socialismo, que ilumina el camino hacia la victoria, que abre paso a la formación de una conciencia crítica, científica, popular, humana y profundamente política. A continuación, daremos lectura al documento con esta metodología de lectura. Posteriormente, comentarios sobre esto, tan breve como nos permita el tiempo. Sabemos que el tiempo apremia, agradecemos, y nuestro tema es correlación de fuerzas y poder popular. La vigencia actual de la tesis de la lucha de clases se comprueba de forma fehaciente en el contexto mundial contemporáneo. En los países del mundo se manifiesta en diversas formas como motor de la historia y expresa la contradicción principal de la sociedad moderna, es decir, la que existe entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, o entre el capital y el trabajo. Fenómeno que tiene una esencia revolucionaria, toda vez que la superación de estas contradicciones transforma radicalmente a la sociedad, generando nuevos modos de producción. Pues primero decimos, la lucha de clases es vigente, es una tesis enriquecida por Marx y es parte de esas contradicciones entre el capital y el trabajo, entre las fuerzas productivas, que son los obreros, los campesinos, las tierras, más las herramientas de trabajo, y las relaciones de producción, unas relaciones de explotación, de miseria, de opresión. Entre estas dos fuerzas, entre estas dos contradicciones, surge la lucha por transformar radicalmente la sociedad y por crear nuevos modos de producción. Ahorita, en el siglo XX, en pleno dominio capitalista, estamos comprobando en forma fehaciente que el socialismo es el destino ineludible de la humanidad. Hay países socialistas, China, Corea del Norte, Vietnam, y Cuba, entre otros países. Son bastiones del socialismo y son producto de esta lucha de clases y de esta correlación de fuerzas y poder popular, que en esencia es poder proletario. La lucha de clases es una guerra en toda la extensión de la palabra, entre la burguesía poseedora de todos los medios de producción contra el proletariado, que no tiene más que su fuerza de trabajo, lucha que adquiere diversas formas de presentación y fases de desarrollo como fenómeno dialéctico en el contexto social. En la lucha de clases existen avances, retrocesos o estancamientos. Esto depende de la correlación de fuerzas, que es el sustento de nuestro tema. En este sentido, ¿qué significa correlación de fuerzas? ¿Qué expresa? ¿Cómo es esta correlación en el momento actual?
La correlación de fuerzas es el dominio relativo en favor de uno de los contendientes en la lucha de clases. En cada periodo de la historia de la sociedad, la clase triunfadora ejercerá el dominio sobre las demás clases sociales. Así sucedió en el esclavismo, donde los amos establecieron su dominio por un periodo aproximado de 3.000 años. Después, los señores feudales en el modo de producción feudal, que algunos historiadores denominan como Edad Media. Posteriormente, la burguesía en el capitalismo y en el proletariado en el socialismo. En el comunismo científico se extinguirán las clases sociales y por ende la lucha de clases. Entonces, la correlación de fuerzas no es más que el dominio de una de las clases y se construye en este proceso de lucha de clases. En el momento actual, la burguesía aún mantiene una correlación de fuerzas favorable en la lucha de clases. El capitalismo aún se sostiene imponiendo un dominio brutal sobre los pueblos, característico de la fase imperialista del capitalismo. La correlación de fuerzas es relativa por el carácter dialéctico de este fenómeno, sujeto a las leyes de cambios cuantitativos a cualitativos. Estas leyes son parte del materialismo histórico y del materialismo dialéctico. ¿Qué son el materialismo dialéctico? Es la ciencia que permite el estudio de la naturaleza y la sociedad, una ciencia que se sustenta en el desarrollo dialéctico de los cambios y transformaciones, ¿sí? Es la ciencia de las leyes generales del universo, de la materia, de la sociedad y de la naturaleza. Eso es el materialismo dialéctico. El materialismo histórico es la ciencia de las leyes más generales de la sociedad. El materialismo histórico también es una concepción materialista de la historia. Eso es el materialismo histórico. Concepción materialista de la historia, porque antes había una concepción idealista de la historia. Si ustedes recuerdan, hubo un ponente que nos habló también de eso. Una concepción en donde la burguesía sostenía que la vida material de los hombres giraba en torno a las ideas, y Marx viene con su tesis genial a decir que más bien son las ideas, es la vida material la que gira, y son las ideas las que giran en torno a esta vida material. Si no hay vida material, no va a haber una idea, no va a haber las ideas. Entonces, las ideas giran en torno al desarrollo material de la sociedad y no al revés. Estas leyes precisamente tienen diferentes aspectos, los cambios cuantitativos y cualitativos. La ley de la unidad y lucha de contrarios, la ley de la transformación, la ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos. Ya después, si hay un espacio y nos invitan, hablaremos de una forma general del materialismo dialéctico histórico, de las leyes y de la cuestión filosófica que sustenta de carácter materialista estos dos aspectos, materialismo histórico y dialéctico. Entonces, la burguesía lleva ahorita la delantera en la correlación de fuerzas. Sin embargo, no las tiene todas consigo. El movimiento popular, el movimiento proletario, el movimiento contra la opresión y la miseria va ganando terreno. Estos espacios conquistados nos señalan que el proletariado está aceptándole a la burguesía, pues su correlación de fuerzas favorables, golpes contundentes y geniales. Cada compañero o compañera del magisterio democrático que se sienta a escuchar los temas, le está asestando en el terreno de la lucha política y de la lucha ideológica un golpe al dominio burgués. La correlación de fuerzas de la burguesía se tambalea, se socava. Ustedes lo van a ver en esta crisis estructural capitalista, cómo la burguesía
está prácticamente temblando, está acorralada, a tal grado que tuvo que recurrir al COVID para culpar al COVID de la crisis estructural capitalista. ¿Qué mentira más burda? El COVID exactamente es un microbio, ¿sí? que causa ese daño y que tenemos que protegernos. Sin embargo, lleva mucho de mediático, de asustar, de amedrentar, de desarticular el movimiento popular, magisterial y social con el temor a este virus, a esta pandemia. Mucho cuidado, mucho de esto es mediático y lleva un control de la dictadura burguesa sobre el movimiento popular. Hay que tomar precauciones, pero no hay que caer. El cuerpo humano está creando ya antídotos, unas vacunas naturales de nuestro cuerpo. Si no, olvídense, la pandemia, con el carácter que le dan, ya hubiera acabado con 2/3 de la humanidad. No sucede así. Entonces nuestro cuerpo, con una alimentación sana, frutas y verduras, es capaz de revertir. El cuerpo humano es maravilloso. Entonces, pese al dominio capitalista, pueblos de distintos países han roto el yugo de este dominio. Esto sucedió desde hace varias décadas en China, Vietnam, Corea del Norte y Cuba. En Rusia, con la vuelta a la estagnación del capitalismo, se perdió el margen de libertad y autonomía conquistado con la revolución socialista. No obstante, la Rusia actual no está sujeta al yugo que imponen los países capitalistas. Precisamente Rusia y China avanzan hacia su consolidación como potencias mundiales. Proponen a nivel mundial una relación multipolar en contrapartida a la visión unipolar impuesta a los pueblos del mundo por el imperialismo estadounidense y sus aliados o testaferros como la Unión Europea. Entonces fíjense bien, China, una potencia socialista, no es capitalista. ¿Cómo dice la misma burguesía para desacreditar y decir que la lucha por el socialismo no va? No, al contrario, la infraestructura con la que cuenta Rusia y China en el adelanto técnico y científico muy superior al capitalista jugó un papel y rol fundamental la revolución socialista. ¿Sí? En China, la revolución socialista apuntaló y creó este desarrollo fabuloso en donde es el único país, junto con Rusia, que lleva un crecimiento del 3 al 4% positivo y hacia arriba, mientras en los países capitalistas hay una involución de la economía con crecimientos de -2, -3, -1. Tienen que luchar por llegar al 1% de desarrollo, mientras que China va con signo positivo hacia arriba. Ya ven que hay números positivos y negativos. Los países capitalistas por la crisis tienen un desarrollo inverso en la economía y China va hacia arriba. Entonces nada más vean ustedes si el socialismo representa o no la alternativa para la humanidad. Pero dijo Lenin, el socialismo solo será posible cuando los pueblos comprendan la necesidad del socialismo. Entonces el socialismo es una ciencia y es también, tiene que ser por necesidad una expresión de necesidad económica, política y social de las masas. Y se va a ir logrando paulatinamente. Pero el pueblo tiene que comprender la necesidad del socialismo y cuando el pueblo en su mayoría la comprenda, seremos invencibles y acabaremos con años ancestrales de miseria y de opresión. Es un hecho que se avanza o se está en la antesala de una revolución mundial anticapitalista. Existen varios fenómenos indicativos de esta nueva condición en el contexto actual. Uno, la pérdida de influencia y dominio de los países imperialistas en Asia, Medio Oriente, Irán, Siria, Líbano y Palestina. Pese a la guerra injusta impuesta a los pueblos en esta región. En América Latina,
el fracaso imperialista sobre Cuba y Venezuela. En México, no obstante el nuevo gobierno, nuestro país está sujeto a los designios imperialistas. No quieren ni pueden llevar a cabo una política ajena al dominio imperialista. Otro aspecto es la paulatina superación económica y tecnológica por parte de China y Rusia, que en la práctica llevan a cabo una alianza estratégica económica, tecnológica y militar. Es decir, se está socavando la correlación de fuerzas imperialistas en el mundo, en el terreno económico, político y militar. Otro aspecto de nuestro tema es el poder popular, relacionado estrecha e intrínsecamente con la correlación de fuerzas en la lucha de clases. En esencia, el poder popular es la fuerza que adquiere el proletariado en esta lucha. La correlación de fuerzas que se acumula como resultado de la experiencia histórica del proletariado en la lucha por su liberación, por nuestra liberación. Un ejemplo fehaciente de la correlación de fuerzas es lo que pasó en la sección 18, cuando se desplazó a los Gamalieles y a los Zavalas por ese proceso de corrupción, y con este impulso de poder de base y de la nueva sección 18 asestamos un golpe a la burguesía, al charrismo y al neocharrismo. ¿Sí? Son leyes de desarrollo dialéctico, pero las leyes de desarrollo dialéctico no son mecánicas ni autónomas, dependen de quién, de nuestra acción práctica. No sé si me explique. Solo el hombre, la mujer, los que luchamos con nuestra práctica política, fortalecemos e impulsemos y sostenemos las leyes de desarrollo dialéctico. ¿Sí? Las leyes de desarrollo dialéctico no son mecánicas, son expresión de nuestro accionar político, ¿sí? Y teórico. Si no hay formación política y formación de la conciencia, las leyes dialécticas van y avanzan en sentido contrario a como la humanidad quisiera. Pero si existe la participación de la humanidad, las leyes dialécticas nos muestran un hermoso paraíso de transformación en beneficio de la misma humanidad. Pero que quede claro, solo con el accionar político de los seres humanos, las leyes dialécticas se transforman en un aspecto positivo para crear ese paraíso en la tierra a lo que los seres humanos tenemos derecho, destruyendo el capitalismo. Cuando hablamos de poder popular, nos referimos al poder del pueblo, integrado por varios sectores obreros, campesinos, comunidades indígenas, maestros, estudiantes, amas de casa, etc., que son el proletariado como clase en sí, y en la medida en que se concientizan a través de un proceso paulatino de reeducación política, se transforman en clase para sí. Mientras el obrero, el campesino, el ser humano, no tenga conciencia de la necesidad de transformar la sociedad, será un proletario en sí. Pero cuando tiene conciencia, se convierte en un proletario para sí. Seríamos una clase en sí. Una clase para sí, para sí. El proletariado, en tanto clase social, en lucha contra el dominio de la burguesía, adquiere espacios de poder conquistados a sangre y fuego. Estos son los sindicatos, organizaciones populares independientes de partidos políticos o partidos políticos independientes dirigidos directamente por el proletariado. Actualmente en México, ningún partido que acepte el juego de la burguesía es proletario. Son partidos burgueses, proburgueses o en alianza con la burguesía. Entonces aquí nos referimos a un partido independiente de nuevo tipo, como el que formó Lenin, dirigido por Lenin y enriquecido por Stalin. Esos partidos no hay en México, se están construyendo, ¿sí? Pero no existe ninguno de los partidos, ni PAN, ni PRI, ni PRD, ni otros, son proletarios. Por eso, cuidado.
solo partidos dirigidos directamente por el proletariado bajo una concepción de clase, frente de masas con carácter de clase, estos dotados de una estrategia y táctica, portadores en la práctica de una filosofía de vanguardia marxista e ideológicamente materialista. Este es la única forma de expresión del poder popular como esencia proletaria, ¿sí? Y estamos conquistando espacios de poder. Es decir, estamos socavando el dominio burgués. Todo ello se convierte en arma de lucha para la liberación proletaria, que significa, en última instancia, la liberación de la sociedad. En esta lucha de clases, en el contexto actual de nuestro país, la correlación de fuerzas aún favorece a la burguesía. El desplazamiento de un gobierno por otro no significa un cambio que incida en esta correlación de fuerzas. El nuevo gobierno recurre a funcionarios que provienen de partidos burgueses, a los que derrotó. Unos son de origen priista, otros del PAN y PRD, etc. Incluso el programa de gobierno no puede superar los esquemas que dejó la herencia de los gobiernos anteriores. Una prueba fehaciente es que aplica en el terreno educativo las prácticas de la reforma neoliberal. ¿Sí? Entonces, el nuevo gobierno aún no responde a las expectativas proletarias. Solo el pueblo organizado puede hacer que responda a estas expectativas. Sin duda alguna no se puede cambiar de la noche a la mañana prácticas o esquemas de la herencia nefasta de los partidos burgueses. No obstante, el esfuerzo por superarlos se pierde en el pantano de las buenas intenciones. No se advierte que los nuevos administradores del Estado burgués tengan vocación de permitir el ejercicio del poder popular. No se sujetan al ejercicio de la voluntad popular proyectos económicos, sociales, políticos y culturales. Es decir, no se construyen como se debe espacios de discusión, análisis y alternativas que se transformen en práctica social del poder popular. Esto es lo que falta, que se suelten las cadenas sobre las masas para darles una orientación clasista y las masas en todos los niveles empiecen a decidir sobre qué hacer con la economía, sobre qué hacer con la política, sobre qué hacer con la cultura. Mientras haya un presidente que asuma, indique y dirija y todo eso, para las masas no hay perspectivas de liberación ni de libertad. Es lo mismo, porque no nos dejan ejercitar el poder que como proletario tenemos, o que nos dejen y ya verán cómo se transforma todo. Al parecer, la preocupación del proyecto actual del gobierno es impedir a toda costa que avance, adquiera fuerza y se radicalice el descontento social. Se gobierna con un acuerdo con la burguesía, quien le encomendó limpiar en parte los aspectos sucios que genera la política burguesa. Por ello, se ventilan los casos escandalosos de corrupción. No obstante, si no se impulsa la participación de las masas en el ejercicio de la voluntad popular para ejercer ciertos aspectos del poder, se corre el riesgo de que se intensifique la reacción burguesa recalcitrante y anule los tenues márgenes de avance en relación con las prácticas anteriores de los gobiernos. Esto pasó en Argentina, en Brasil, en Bolivia, porque se carece de una orientación y concepción marxista de lucha de clases. La correlación de fuerzas indica perspectivas de fortalecimiento del poder popular. No obstante, cabe precisar que este fortalecimiento no depende de la participación en los procesos electorales, en el contexto del marco del dominio político del poder burgués, sino en el carácter independiente del movimiento popular, de partidos políticos, Estado o organización burguesa oportunista o proburguesa. De esto depende, no de la participación en elecciones. El fortalecimiento del poder popular va a depender de nosotros, no de los partidos políticos o de la participación electoral. ¿Se puede incidir sobre la correlación de fuerzas? Sin duda alguna, a través de la práctica política
creando las consignas que respondan a los intereses y necesidades de las masas, en lo inmediato y a mediano o largo plazo. Consignas que se conviertan en guías para la acción, en hechos que reflejen el avance de la construcción del poder proletario, que es en esencia el ejercicio del poder popular, en el contexto capitalista y como proyecto a futuro en la construcción del socialismo. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Gera por su intervención. Pues el maestro Gera nos da una importante aportación de la necesidad que existe de volver a ejercer el poder popular, la creación de proyectos económicos, sociales, políticos y culturales, y la creación y sostener más bien los espacios de discusión, análisis y alternativas como la que tenemos en estos momentos.